Muy buenos días, chicos. El día de hoy estamos comenzando el cuarto bimestre y último ya. De aquí quedan solamente 9 semanas a partir de ahora. Entonces, les pido que por favor le presten interés a sus cursos, porque este es el último bimestre y es el que predomina más a la hora de la promoción de año. Entonces, si sales desaprobado en este bimestre, vas a tener que recuperar después. Mejor, puntualmente, entregas tus tareas, participa un poco y estudia bien para el examen y con eso vas a pasar el año tranquilamente. ¿Ya? Esfuércense, por favor. Vamos a colocar las diapositivas. El día de hoy comenzamos con aritmética, ¿verdad? Es el primer curso que nos toca en matemáticas durante la semana. Entonces colocamos esto por acá. Listo. Dice, teoría de divisibilidad, parte 2. El bimestre pasado, ya, la última clase que hicimos en aritmética fue teoría de divisibilidad, ¿cierto? En donde vimos qué cosa eran múltiplos, qué cosa eran divisores, si un número era divisible o no era divisible, cómo se representaba, eso vimos. El día de hoy vamos a continuar un poco con esa parte del curso. Entonces, ahora, lo que vamos a ver es cómo se representan aquellos números que no son múltiplos de otros o también llamados números no divisibles, ¿no? Por ejemplo, cuando tú piensas en 15 y dices entre 2. 15 entre 2 no se puede dividir, ¿cierto? Entonces es un número no divisible porque no se puede dividir entre 2. ¿Ya? O también podemos decir que el número 15 no es múltiplo de 2, porque no hay un número entero que multiplicado por 2 te dé 15. Entonces, ¿cómo representamos esos números que no son divisibles o no son múltiplos por otro o de otro número? Entonces, por ejemplo, aquí dice, en una división inexacta se presentan dos casos. Uno de ellos es la división por defecto y la otra es la división por exceso. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera dividir 47 entre 9, ¿ya? Intento aproximarme lo más posible a 47. Entonces digo, ¿qué número multiplicado por 9 se acerca a 47? Por 5, ¿verdad? 5 multiplicado por 9 es 45. Entonces restamos 47 menos 45 es igual a 2. Entonces, ese residuo que ustedes ven ahí, que vendría a ser el 2, este de aquí, el residuo, se le va a llamar también residuo por defecto. ¿Ya? Residuo por defecto. Listo. Y el 5 sería el cociente, o sea, el resultado de esa división, ¿no? El cociente. Pero como acá estamos viendo la representación de estos números que son no múltiplos o no divisibles, hablamos del 47. 47 no es múltiplo de 9, 47 no es divisible por 9. Pero ¿cómo podemos representar 47 como un múltiplo de? Entonces, 47 es igual a la multiplicación de 9 por 5 sumado con 2, ¿cierto? Porque 9 por 5 es 45 y más 2, 47. O sea, lo único que estamos haciendo es transformar a través de las multiplicaciones y la suma de nuevo al número 47. Estamos regresando nada más. Hemos reestructurado esta división como si fuese una ecuación, mira. 9 por 5 más 2. Ahora, si estamos hablando de que 47 no es múltiplo de 9 o que 47 no es divisible por 9, lo que estamos viendo aquí es que 47 es un múltiplo de 9 más 2. Recuerda que un número multiplicado por un valor entero, ¿ya?
lo podemos representar como múltiplo de. O sea, por ejemplo, en este caso, 9 por 5 vendría a ser un múltiplo de 9. Estamos hablando del dividendo. Ya, perdón, del divisor, que es el 9. Entonces, aquí sería un múltiplo de 9. 47 es múltiplo de 9 más 2. 47 es un múltiplo de 9 más 2. ¿Cuál sería el múltiplo de 9 que podría aceptar esta igualdad? Pues 45. Entonces, 47 es un múltiplo de 9 más 2. ¿Quién es ese múltiplo de 9? 45. 45 más 2, 47. No puede ser otro múltiplo de 9, pero lo podemos representar de esta forma, como un 9 con una bolita arriba. Entonces, este 47, ¿cómo se representa? Cuando no es múltiplo de un número o no es divisible por un número, se puede representar como múltiplo de algo más algo, cuando la división es por defecto. ¿Qué pasa si la división es por exceso? Cuando es por exceso, se toma un valor más o se le suma la unidad a este 5, por ejemplo, le sumo 1. ¿Ya? Tomo el siguiente valor después de la división más aproximada, que sería por 6. 6 por 9, 54. Entonces, cuando tú restas, aquí hay un resultado negativo, ¿verdad? 47 menos 54 da menos 7. Da menos 7. Entonces, este residuo que está aquí es un residuo por exceso. ¿Cómo representas este 47 como un no múltiplo de 9? Lo harías de la siguiente forma. 47 es 9 por 6 menos 7. 9 por 6 menos 7. ¿Por qué? Porque hay demasiadas unidades que estás restando, o sea, sobran unidades. Por eso dice por exceso. Entonces, eso es lo que estamos colocando aquí. El exceso de unidades que has restado, lo estamos colocando aquí. Menos 7. ¿Listo? Entonces, como esto es un 9 por 6, esto es un 54, es un múltiplo de 9. Así que 47 también se puede representar como un múltiplo de 9 menos 7. Entonces, fíjate, un número que no es múltiplo, no es divisible, yo lo puedo representar como múltiplo de algo más un residuo. Múltiplo de algo menos un residuo. Ya se puede hacer eso. Ahora, ¿cómo se representaría simbólicamente de manera general, ¿no? Para todos los casos. Entonces, si A no es múltiplo de B, entonces se puede denotar de la siguiente manera. Mira la estructura. Dividendo, divisor, cociente, residuo por defecto. Dividendo, divisor, cociente más 1 y residuo por exceso. ¿Cómo lo representas? De esta forma. A es la multiplicación del divisor por el cociente más el residuo. Entonces, si estamos hablando de que A no es múltiplo de B, entonces se representa como A múltiplo de B más un residuo por defecto. En caso sea por exceso, sería A es igual a B por el cociente, que es Q más 1, menos el residuo por exceso. Entonces, como hablamos de que A no es múltiplo de B, decimos de que A es un múltiplo de B menos el residuo por exceso. ¿Listo? Entonces, esta es la generalización. O sea, sirve para todos los números. Estamos trabajando con números enteros, acuérdense. Entonces, vamos a ver unos cuantos ejercicios. Por ejemplo, aquí, en este tipo de ejercicio es muy similar a lo que vimos el bimestre pasado, ¿ya? Muy similar. ¿Por qué razón? Porque dice, ¿cuántos numerales de 3 cifras son múltiplos de 7 más 2? Acuérdate que un múltiplo de 7 lo puedes representar de esta forma o lo puedes representar de esta forma, 7K, ¿ya? Y donde K, recuerda, pertenece al conjunto de los números enteros. Entonces, haciendo esa aclaración como para ir recordando lo que hemos hecho antes, ¿ya? Nos dicen, ¿cuántos numerales de 3 cifras son múltiplos de 7 más 2? Entonces, si hablan de múltiplos de 7 más 2, tendría que colocar un múltiplo de 7, que es 7K, más 2. Estoy buscando un número que tenga esta estructura, pero
pero que sea de 3 cifras, dice. Entonces, el mínimo valor de 3 cifras vendría a ser el 100. Y el máximo valor sería 999. ¿Ya? Entonces, ¿qué vas a hacer aquí? Mira, la parte complicada, digamos, de aquí es este más 2, ¿cierto? Quieres desaparecer el más 2 para que lo demás sea lo mismo que hemos hecho en la clase anterior. Entonces, fácil. Si dentro, aquí, está sumándole 2, pásalo a restar a ambos lados, como si fuese una ecuación, ¿no? Como si fuese una ecuación. Este más 2 pasa a restar a 100 y pasa a restar a 999. Entonces tendría 100 menos 2. Y acá quedaría 7K. Y de este lado sería 999 menos 2. Restamos, sería 98. Aquí sería 7K. Y aquí sería 997. Ahora, este 7, de aquí para adelante ya sabes el procedimiento, ¿cierto? Este 7 que multiplica pasa a dividir. Entonces, 98 entre 7, la letra K se queda sola, 997 entre 7. Listo. Dividimos 98 entre 7 es igual a 14. Sale exacto. Y del otro lado saldría 142,4 y varios decimales. Listo. Ahora, como nos preguntan cuántos numerales, hay que contar cuántos valores puede tomar K en este intervalo que sean números enteros. Entonces, K va a ser igual a ¿cuánto? Por ejemplo, aquí, el extremo inferior del intervalo es un número entero exacto. Mira, 14. Cuando eso ocurre, se toma el mismo número. Colocamos aquí, 14. Luego seguiría el 15, luego seguiría el 16 y así vamos a seguir contando hasta llegar al otro extremo, que sería 142, debido a que este número es decimal. Entonces necesitamos el número entero anterior a ese número decimal y ese sería el 142. ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí solamente tenemos los posibles valores de K, pero necesitamos contarlos para saber cuántos numerales son. Entonces, ¿qué voy a hacer? La forma más rápida de poder contabilizar estos números, como van desde el 14 hasta el 142, yo lo que hago es colocar el último número, 142, y le resto un número antes del primero. Si esto es 14, entonces le resto 13. Así que aquí saldría ¿cuánto? 129. Entonces, respuesta, hay 129 numerales de 3 cifras. No, ahí no va tilde. De 3 cifras que son múltiplos de 7 más 2. ¿Ya? Acá no va tilde. Listo. Veamos otro ejemplo, mira. ¿Cuántos numerales de 3 cifras son múltiplos de 6 menos 5? Dice. Entonces, misma idea, solamente que con menos 5, mira. 6K menos 5. De este lado colocamos, si dice 3 cifras, coloco 100 y 999. Paso el 5 a sumar, porque como ahí está restando en el medio, debo de pasarlo a sumar a los otros extremos. ¿Listo? Más 5. Entonces acá sería 105, 6K, y de este lado sería 1004. Entonces tengo que dividir 105 entre 6 y 1004 entre 6. Entonces del primero obtengo que sale 17,5.
y del otro obtengo que sale 167,3, periódico puro. Listo. Entonces, ¿qué valores puede tomar K según esto? K puede ser 18, 19, 20 y así hasta llegar al último número posible que sería 167. Pero ¿cómo los contabilizo? Tomo el último número, 167, y le resto uno antes que el primero, que sería 17. Entonces, al final resulta que son 150 números. Entonces, hay 150 numerales que son múltiplos de 6 menos 5. Listo. Y eso sería todo. ¿Ya? Siguiente. Ahora, te voy a explicar los principios básicos de la divisibilidad. Dice, de las operaciones elementales con respecto a los múltiplos de un mismo módulo. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, mira, fíjate acá, no te distraigas, por favor, mira. Acá dice, cuando tú tengas el múltiplo de algo más un múltiplo de ese mismo algo, eso es igual a un múltiplo de ese mismo algo. Ejemplo, por ejemplo, múltiplo de 3 más múltiplo de 3, te tiene que salir un múltiplo de 3. Por ejemplo, acá, si tienes un múltiplo de 7 y le restas un múltiplo de 7, te tiene que salir un múltiplo de 7. ¿Sí? Es así, sencillo. Tú sumas un múltiplo de 3 más un múltiplo de 3, te sale un múltiplo de 3. No lo vean como que 3 más 3 es 6, no. Recuerden que estamos hablando de múltiplos. Si lo vemos con numeritos, sería 6 más 9 es igual a 15. ¿Por qué? Porque 6 es múltiplo de 3, 9 es múltiplo de 3 y el resultado también es un múltiplo de 3. ¿Entienden? Por ejemplo, acá 49 menos, 49, mira, 49 menos 21. ¿A qué es igual? A 28. Múltiplo de 7 menos un múltiplo de 7 me da otro múltiplo de 7. ¿Ya? A eso se refieren estas fórmulas. Por ejemplo, aquí dice, un número entero K puede ser positivo, negativo o el 0. Multiplicado por un múltiplo de algo, te da el mismo múltiplo de algo. Mira, por ejemplo, 15 multiplicado por un múltiplo de 4. ¿Ya? La respuesta dice que debe de ser un múltiplo de 4 el resultado. Vamos a comprobarlo. 15 por 8, por ejemplo. ¿A qué es igual? 5 por 8, 40, llevo 4, 120. ¿120 es múltiplo de 4? Sí. Entonces, un número entero cualquiera por un múltiplo de algo, en este caso un múltiplo de 4, me da como resultado un múltiplo de 4. ¿Ya? A eso se refiere. ¿Entendido? Pero aquí nosotros, sobre todo, vamos a aprovechar esta parte de aquí. Esto de aquí es lo que vamos a utilizar para los ejercicios. Por ejemplo, aquí, mira. Dice, si tú tienes un múltiplo de algo, por ejemplo, múltiplo de 2, y lo elevas a un valor entero positivo, porque acá dice positivo, o sea, por ejemplo, lo elevo al cuadrado. ¿A qué va a ser igual? De nuevo, va a ser igual a un múltiplo de 2. Mira el ejemplo. Tenemos, por ejemplo, 2 elevado al cuadrado. Entonces, ese es igual a 4. 4 es un múltiplo de 2. Entonces, por eso dice que un múltiplo de 2 elevado al cuadrado o a cualquier número entero positivo me va a seguir saliendo un múltiplo de 2. Por último, aquí nos dice que cuando tú tengas, por ejemplo, múltiplo de algo, por ejemplo, múltiplo de 3, ¿no? Múltiplo de 3 más un residuo, en este caso que sea el residuo 1, y todo eso lo elevas a un exponente 2, por ejemplo, o un número cualquiera, ¿ya? Un número positivo cualquiera. En este caso, por ejemplo, 150, ¿ya? Por ejemplo, 150. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a un múltiplo de 3 más
el residuo, que en este caso es 1, elevado a 150. ¿Ya? Así, de esa manera. Y como 1 a la 150 es 1, pues sería pues un múltiplo de 3 más 1. ¿Ya? Entonces vamos a ver ejercicios. Por ejemplo, aquí, mira, dice, indique cuál será el residuo al dividir E, que es la suma de estos 4 números, entre 9. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Tú lo que vas a hacer es transformar cada una de estas cantidades en un múltiplo de 9, si es que sale exacto, y si no, le colocas su residuo. Por ejemplo, 932 entre 9. Comienzas a dividir, ¿no? Sale 0, baja el 3, 0, 2, y acá multiplicas por 3, 27, y queda 5. ¿Qué significa? Que 932 es un múltiplo de 9, ¿ya? Es un múltiplo de 9 más 5. Más 464 entre 9 por 5, 45, baja 1, 4, acá sería por 1, 9, otra vez sobra 5. Entonces eso sería un múltiplo de 9 más 5, más 237 entre 9. ¿Por qué entre 9, profesor? Porque acá nos piden que sea entre 9. Entonces, acá sigo dividiendo. Acá sería por 2, 18, 5, 7. Acá sería por 6, ¿verdad? 54, 3. Entonces, esto es un múltiplo de 9 más 3. Y por último tendríamos 128 entre 9. Por 1, 9, 3, 8, 4, 36, sobra 2. Entonces el último es un múltiplo de 9 más 2. Esos que son múltiplos de 9, tú los puedes colocar de esta forma, mira. Múltiplo de 9 más 5, más otro múltiplo de 9 más 5, más otro múltiplo de 9 más 3, más otro múltiplo de 9 más 2. Entonces, si sumamos los múltiplos de 9, y sumamos los residuos, ¿ya? Sumamos los residuos, ¿qué obtenemos? Entonces, obtenemos múltiplo de 9 más 10, 15, ¿verdad? Más 15. Ahora, por la propiedad, estos 4 se convierten en uno solo, ¿ya? Ahora, este residuo 15 aún tiene un múltiplo de 9 dentro. ¿Por qué? Porque esto puede convertirse en un 9 más 6, ¿cierto? Esto puede convertirse en un 9 más 6. Y 9 es múltiplo de 9. O sea que aquí tendríamos un múltiplo de 9 más otro múltiplo de 9 más un residuo 6. Así que el resultado final sería que la suma de esos 4 números es un múltiplo de 9 más 6. Ahora, la pregunta es, ¿para qué nos sirve esto? Cuando tú quieres dividir un número entre 9, pero ves que no te sale exacto, siempre te va a sobrar un residuo. Por ejemplo, mira, 10 entre 9. Multiplicas por 1, ¿cierto? 1 por 9, 9. Sobra 1. ¿Cierto o no cierto? Ahora, representa el 10 como un múltiplo de 9 más 1, ¿verdad? Ahí está, mira lo que te enseñé al inicio. 9 más 1, 9 por 1 más 1. 10 es 9 por 1 más 1. Entonces, 10 es un múltiplo de 9 más 1. Ahora, pregúntate, si yo dividiera ese 10, que es un múltiplo de 9 más 1, entre 9, porque es lo que me piden dividir, entre 9, al multiplicarlo por un valor cualquiera, a este de aquí, porque yo no sé cuál es este múltiplo de 9, no sé qué cantidad es, digamos un valor k, puede ser cualquier número. K por 9 sería un múltiplo de 9. Restas, aquí restas, y al final lo único que queda es este más 1, ¿cierto? Entonces, el residuo que está aquí
vendría a ser el resultado de la división. Entonces, si yo quiero dividir E, que es un múltiplo de 9 más 6, entre 9, pues me va a quedar 6. Entonces, ¿cuál sería la respuesta en este ejercicio? La respuesta es el 6. Cuando después de haber hecho todo esto te quedó un residuo 6, la respuesta es ese 6. ¿Entienden eso? ¿Me han entendido o quieren preguntar algo? ¿Seguros que no quieren preguntar nada? Listo. Entonces, borro esto, que son cálculos nada más. Ya. Esto también es ejemplo nada más. Ya. Y acá lo voy a reemplazar por 6 para que se entienda. Listo. Entonces, vuelvo a repetir. Si me piden dividir E entre 9 y la E es múltiplo de 9 más 6, al dividirlo entre 9 y multiplicarlo por un valor entero, al restarse los múltiplos de 9, simplemente me va a quedar el residuo 6. Respuesta 6. Esa es la respuesta. Siguiente ejercicio. Por ejemplo, acá dice, ¿cuál es el residuo de dividir P entre 8? Mira, nos vuelven a pedir otra vez una división, pero entre 8 esta vez. Y tenemos aquí múltiplo de 8 más 3 multiplicado por múltiplo de 8 más 11. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Vas a pensar como si este múltiplo de 8 fuese una variable, ¿ya? Entonces tendrías múltiplo de 8 multiplicado por múltiplo de 8. Múltiplo de 8 multiplicado por 11. Y luego, más 3 por múltiplo de 8 y más 3 por más 11. Cuando multiplicas dos binomios. Eso les he enseñado. Entonces acá tendríamos múltiplo de 8 por múltiplo de 8, múltiplo de 8 al cuadrado. Múltiplo de 8 por 11 sería un 11 por múltiplo de 8. Más 3 por múltiplo de 8 sería 3 por un múltiplo de 8. Y por último, más 3 por 11 sería un 33. Entonces, ¿te acuerdas que hay una propiedad que dice que un múltiplo de un número elevado a un valor k positivo es igual al múltiplo del mismo número? Te lo expliqué hace ratito. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que este múltiplo de 8 al cuadrado se transforma simplemente en múltiplo de 8. También hay otra propiedad que dice que un valor entero multiplicado por un múltiplo de algo me sigue dando el mismo múltiplo de ese algo. Entonces, como acá tenemos 11 por múltiplo de 8, el resultado es un múltiplo de 8. 3 por múltiplo de 8, el resultado es un múltiplo de 8. Pero en el caso del 33, fíjate que 33 contiene varios múltiplos de 8, un múltiplo de 8 adentro, o mejor dicho, varios grupos de 8. Entonces, 33, ¿cuál es el máximo múltiplo de 8 que puedes encontrar aquí? 32, ¿verdad? 32 más 1. Entonces acá sería 32 más 1. Estamos separando el 33. 32 más 1. ¿Por qué? Porque 32 es un múltiplo de 8. Suma estos 3, te sale un múltiplo de 8. Más 32 es otro múltiplo de 8. Y acá sería más 1. Entonces, P sería sumas los múltiplos de 8, múltiplo de 8 más 1. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es ese 1. El 1 que está aquí es la respuesta. ¿Por qué? Porque múltiplo de 8 más 1 entre 8 te da, multiplicando k por 8, sería un múltiplo de 8. Restas y acá saldría más 1. ¿Listo? Se supone que estos dos múltiplos de 8 tienen que coincidir.
Entonces, justamente por eso al restarse sale 0. Listo. Siguiente ejercicio. Uy, me quedan 4 minutos. Acabaré. Este es el último ya. Entonces, a ver. Calcula el residuo al dividir 42 elevado a la 2005 entre 13, dice. Entonces, como estamos trabajando con una división entre 13, nos piden transformar 42 en un múltiplo de 13 para ver qué obtenemos. ¿Por qué razón? Porque esto más o menos te recuerda una de las propiedades, ¿no? En donde hay un número elevado a una potencia y ocurre algo. Entonces acá tendríamos 42 elevado a la 2005 es igual a por ejemplo, un múltiplo de 13, o cuántos grupos de 13 hay en 42, ¿no? Un múltiplo de 13 que podamos acercarnos lo máximo a 42 sería 39, ¿cierto? 39 más 3. Entonces sería 39 más 3 elevado a la 2005. Y 39 es un múltiplo de 13, como ya lo mencionamos. Entonces sería 13 más 3, ¿cierto? Elevado a la 2005. Entonces, ¿qué sucede aquí? La propiedad dice que si yo tengo un múltiplo de algo más más un residuo elevado a un exponente, el resultado es el múltiplo de ese algo más el residuo elevado al exponente. Entonces acá saldría múltiplo de 13 más 3 elevado a la 2005. ¿Ya? Mira, estamos avanzando hasta ahí. Ahora la pregunta es, ¿cuántos múltiplos de 13 habrá en 3 elevado a la 2005, no? Podemos reducir eso lo máximo posible. Pero elevar 3 a la 2005 parece una tarea titánica. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a armar o vas a recrear el ejercicio aquí, vas a reestructurar la cantidad de tal manera que te convenga, Vamos a elevar este 3 a un exponente que podamos trabajar. Entonces, ¿qué nos conviene? Que este 3 sea un múltiplo de 13, o sea, múltiplo de 13 más algo. Lo que más nos conviene es que sea múltiplo de 13 más 1. Entonces, fíjate acá, tendríamos que 13 a la 1 es, perdón, que 3 a la 1 es 3, que 3 a la 2 es 9, que 3 a la 3 es 27, ¿ya? 3 a la 4 es 81. ¿Cuál nos conviene? Este de acá no nos conviene, porque debe ser un múltiplo de 13 más 1. Este tampoco. Este sí nos conviene, porque 26 más 1 es un múltiplo de 13 más 1. Entonces tendríamos aquí que transformar 3 al cubo. Pero 2005 no es múltiplo de 3. No podemos separar este exponente en un 3 por algo. Tendríamos que quitarle 1. Entonces, cuando tú quitas 1, esto de aquí sería 3 a la 2004 por 3 a la 1. ¿Por qué? Porque 2004 más 1, 2005. Entonces, ¿a qué sería igual esto? Múltiplo de 13 más 3 elevado al cubo, porque es lo que necesito. Y esto sería elevado ¿a qué número? Si es al cubo, sería por 6, 2 otra vez por 6, 8. Y eso multiplicado por 3. Entonces, fíjate que adentro nos queda 27, que es un múltiplo de 13, más 1, por 3 elevado a la 668. Entonces sería múltiplo de 13 más, acá queda un múltiplo de 13, aquí es 1 elevado a la 668, todo multiplicado por 3. Ya no me queda tiempo, se apaga, así que sería 3 por múltiplo de 13 más 1 por 3. Entonces sería múltiplo de 13 más múltiplo de 13 más 3. Entonces el resultado es